Gracias por regresar a nuestro podcast Choices Were Made. Hoy continuaremos con la segunda parte de la historia de mi esposo Marco. En la primera parte escucharon sobre su historia de migración a los Estados Unidos y cómo superó sus problemas con el alcohol. Hoy hablaremos más al fondo de cómo creó y creció su negocio, las decisiones claves que tomó en el camino y cómo ha logrado evitar endeudarse a pesar de invertir constantemente en su emprendimiento. Entremos en el capítulo de hoy. Mi manera de administrar mi dinero era, tengo lo suficiente para pagarlo, o sea, como herramientas, todo eso, yo lo tenía, o sea, iba como al día a día, ganaba, gastaba, me llegaba un cheque y yo decía, el mes que entra me llega otro, me gastaba el dinero. Y cuando ella me da la noticia de que vamos a ser papás, yo empecé a pensar de que tenía que tener un ahorro por cualquier emergencia. En el pasado no me preocupaba si algo me sucedía a mí, yo como quiera, pues, ahí sale, ¿verdad? Pero no, ahora tienes otra persona que va a depender de ti. Entonces yo empecé con una visión diferente, más que nada juntos, porque ella siempre ha sido como que vamos a hacer este budget, vamos a gastar esto, vamos a guardar esto. Si en ese tiempo no era ni mucho lo que ganaba y lo malgastaba, ¿verdad? Entonces en el transcurso de ese año, mi negocio creció demasiado. Más que nada porque yo empecé a ponerle más tiempo al negocio. En ese tiempo yo trabajaba con mi hermano 4 días de la semana y trabajaba 2 días por mi cuenta. Entonces llegó el tiempo de que yo le tuve que decir, ¿sabes qué? Necesito otro día. Y él me dijo que pues mejor ya le buscara, o sea, que le pusiera más atención a mi negocio. Y fue lo que empecé a hacer. Al principio a ella se le hacía muy raro de que yo iba todos los días a la casa a comer. Decía, ¿qué estás haciendo aquí? Llegaba a comer y me decía, ¿qué estás haciendo aquí? Pues es que vine a comer. Oh, está bien. Comía, me regresaba a trabajar y era muy bonito para mí el tener ese tiempo para poder ir a mi casa, comer con ella y me regresaba a trabajar. El negocio fue creciendo y cada vez era más responsabilidad y mucho trabajo en el aspecto de la administración del negocio y del cómo vas a reinvertir ese dinero. Sé que ese ha sido un problema algunas veces porque yo he querido el invertir constantemente. Como cada mes le decía, quiero invertir estos $500, estos $1,000. Me decía, no, es mucho dinero lo que estás reinvirtiendo. Entonces tuve que reinvertir menos para todos estar de acuerdo, ¿verdad? Pero cuando es algo grande, algo que se necesita, siempre ha sido una decisión de los dos. Como yo le dije hace un par de meses, le dije, tengo que comprar más herramientas. ¿Cuánto ocupas? Le dije, son $6,000. Dijo, no, es mucho. Entonces compré una parte de las herramientas y al siguiente mes compré lo otro. Pero nunca me he endrogado con las herramientas para poder tenerlas. Tal vez uso la tarjeta de crédito, pero la liquidamos mes con mes. Siempre ha sido así con el negocio. Nunca nos hemos endrogado, pero ha sido algo que el negocio nos ha ido dando para crecer más, porque si no, no habría manera. Y pues, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo casi igual. Para mí, en ese momento que tú me dijiste que te querías salir a trabajar con tu hermano, era algo muy difícil para mí aceptar, porque yo dije, ¿cómo nos va a mantener? Yo voy a tener esta hija y ¿cómo la vas a mantener? Porque yo en ese tiempo, yo quería seguir mis estudios. Entonces yo dije, no la va a poder mantener sola. Entonces la vamos a tener que ir a pedir dinero a mi papá y ya empecé a pensar y a pensar y a pensar. Y fue cuando yo te dije, quizá lo mejor no es expandir tu negocio. Yo me acuerdo que yo fui la que te dije que quizá era mejor esperarnos. Y ya lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos y ya decidimos en qué te ibas a salir de trabajar con tu hermano. Y yo no podía dormir. Yo no podía dormir. Yo dije, no, ya, aquí vamos a terminar. Le dije, ya nunca vamos a salir de aquí. Porque en ese tiempo solamente teníamos como 20, 25 casas, que para las personas que pues no saben, no es mucho para una ruta de mantenimiento, para llenar una semana completa.
Entonces tú llegabas a la casa a las 12, a las 11, dije, ay, ya todo el día estar con él. Y dije, ay, no. Y ya para mí era algo muy extraño. Entonces ya cuando yo también me tuve que sentar y pensar, ok, ¿qué es lo mejor para esta familia? Porque en ese tiempo yo no te ayudaba con lo administrativo, tú hacías todo. Y yo dije, ok, aunque yo no quiero, le tengo que empezar a ayudar, porque yo veía cómo la relación de mis papás era alrededor de su negocio y yo no quería eso. Entonces yo dije, yo me quería como hacer aparte de tu negocio y que fuera algo solamente tuyo. Y ya luego vi que no iba a ser posible porque tenemos una hija que mantener y este negocio, como fuera, tenía que crecer. Entonces fue cuando yo empecé a decir, ok, vamos a abrir un correo electrónico que para ti era, ¿por qué? Y la misma pelea de la cuenta de banco. No quería abrir un correo electrónico, no quería mandar invoices por una plataforma, no querías hacer publicidad para tu negocio. Yo dije, pues, ¿qué sentido tiene ayudarte si no quieres crecer? Y tú no querías y no querías y eso para mí era algo que me frustraba mucho porque yo dije, ni viendo que esto nos puede ayudar, lo quieres hacer. Y era igual con el alcohol, ni viendo lo que está afectando en tu vida, lo querías cambiar. Y para mí me volví a frustrar mucho contigo. Y yo dije, es el mismo problema que teníamos antes, nomás con algo diferente. Pero es en base al mismo problema que no te gusta el cambio. Y yo dije, ok, o sea, lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer funcionar. Y fue cuando yo hice las cosas y dije, no me importa si quieres o no, yo lo voy a hacer. Entonces fue cuando creé nuestro sitio, hice nuestro correo electrónico, hice todo lo de publicidad, abrí un Facebook, abrí un Instagram, empecé a hacer todo, aunque tú querías o no. Y yo dije, yo lo voy a seguir haciendo. Y eso nos trajo muchísimo negocio. Ya cuando la gente veía que éramos un negocio estable, que aparentamos algo que no éramos, porque en ese tiempo no éramos un negocio estable, pero las personas confían en nosotros y confiaban más en ti porque hablabas inglés. Y las clases que tampoco no querías tomar, pero al final las tomaste, te ayudaron muchísimo en tu carrera y nos ayudaron muchísimo en expandir el negocio. Y viéndolo de afuera, como yo no estoy físicamente trabajando en el negocio, yo no puedo ver exactamente cuánto crece porque yo no siento la diferencia de casas. Para mí era, ay, no estamos creciendo, no estamos, no estamos saliendo de lo que empezamos. Pero en solo un año crecimos de 20 casas a 100 casas, que eso ya es una ruta completa, pero yo no sentía el cambio. Y antes decía, eso no va a funcionar, esto no va a funcionar. Y por eso me daba miedo invertir en el negocio, porque yo dije, ¿y si fracasamos, qué va a pasar con la herramienta? Ahí se va a quedar, lo vamos a vender por la mitad del precio, quizá. Y yo dije, y luego vamos a tener que trabajando los dos en McDonald's, haciendo algo para sacar a nuestra hija adelante. Y yo tenía mucho miedo, yo tenía muchísimo miedo. Y siento que en ese tiempo los roles cambiaron. Yo tenía miedo, pero tú estabas muy seguro en que ese negocio iba a ser lo que nos iba a sacar adelante. Mira, siempre lo he tenido en mente de que podría fracasar, porque todos los negocios dependen de 3 cosas: esfuerzo y dedicación y la motivación de querer hacerlo, ¿verdad? So, yo quería, tú me motivabas y le poníamos dedicación entre los 2. So, tenía en mente de que podíamos hacerlo. Lo estábamos haciendo. Y yo notaba cuando crecía el negocio, porque poco a poquito yo veía que el ingreso era un poco más Ujú, y de que teníamos más clientes o de que llegaban trabajos extras. Porque parte de este negocio fundamental es los trabajos extras, que dejan un poco más dinero. Porque un cliente mensual te mantiene, o sea, te da la estabilidad, ujú, ¿verdad? Pero cuando te llega un trabajo grande de landscape, eso es como más ganancia. Y el tener una ruta de mantenimiento es dinero estable mes con mes. So, tienes la misma cantidad cada mes, cubre tus biles, tus gastos y todo, y obviamente te deja ganancia. Pero no es como que de ahí te vas a hacer un millonario, ¿verdad? ujú, So, yo pensaba siempre, voy a invertir en esto para cuando tengamos un trabajo de construcción, que no tenía uno el trabajo, pero tú no lo veías igual, ujú. obviamente. Yo te decía, quiero comprar esta herramienta. ¿La ocupas?
Pues no, pero es algo que voy a ocupar en un futuro, ¿verdad? Gracias a Dios, el momento de hoy tengo todas las herramientas que puedo llegar a ocupar, aunque no las necesite todos los días. Pero cuando las necesite, ahí voy a tener eso. Y el negocio me fue dando para todo, poco a poquito. Yo sacaba $100 de un cheque y los guardaba para algo. Ujú. Pero todo eso fue gracias a ti, porque yo no sabía cómo administrar mi dinero. O cómo lo gastaba bien, comprando cosas en comida. En comida es a lo En que comida. hablábamos Yo nosotros, sí. yo gastaba en comida todos los días. So, me iba a trabajar en la mañana en McDonald's o en el 7-Eleven, un desayuno. A las 10, 11 de la mañana, un lonche. Al día me gastaba $50 en comida en la calle. Y luego llegaba a la casa y en el tiempo que estabas embarazada, llegaba a la casa y era, ¿qué vamos a comer? Compramos comida en la calle. Literal, la mayoría de mi dinero se gastaba en comida. Cuando tú y yo nos pusimos bien a hablar de eso, ¿sabes qué? Vamos a tener ¿cómo se dice? Una organización y vamos a hacer comida en la casa para toda la semana. Todo cambió. Sí. Ya me llevaba mi lonche de la casa. En la mañana me comía un pan que hacías en la casa, me llevaba mi café. No gastaba. Ujú. Literal, el ingreso del día se quedaba para ganancia. No Ujú. gastaba. Gastaba la gasolina, tal Ajá. vez. Y de esa manera fue como teníamos más dinero para reinvertir y no estábamos gastando tanto. Cuando tuvimos que contratar a un trabajador, teníamos la estabilidad para hacerlo. Sí, pero es algo que hablamos con Vicente, nuestro invitado, de hace una semana, que un negocio no funciona si no está bien de finanzas y si no organizas tu ingreso y lo que gastas. O sea, un negocio no puede crecer si no te estás enfocando en estabilidad económica. Y es algo que siento que tú y yo trabajamos muy bien cuando nos empezamos a poner las pilas, porque cuando no estábamos manteniendo un budget, que gastábamos nomás todo lo que queríamos en las cosas de la calle, para ponerlo en contexto, ganábamos como 4,000, $5,000 al mes, $3,000 de eso se iba a comprar comida. Sí. Y pues eso no es estable. Un negocio no puede crecer con ese tipo de gastos. Y ya fue cuando empezamos a ver cómo íbamos a administrar el poco dinero que teníamos. Y ya yo lo empecé a notar siendo el administrador del dinero y viendo las cuentas. Yo empecé a notar, restaba mucho dinero al final del mes. Y yo dije, ok, ¿y qué vamos a hacer con ese dinero? Y era una guerra de, quiero volver a invertir en el negocio. Y yo decía, yo lo quiero guardar y hacerme como que si no está ahí. Pero sabiendo todo eso ahorita, es un consejo que tú le darías a alguien que está empezando un negocio. Tu negocio te tiene que dar para poder seguir invirtiendo, porque si no tienes el dinero, si no te está produciendo dinero para invertir, no te endrogues, porque vas a cargar con esa deuda y el dinero que vas a ir generando va a irse a la deuda y no va a ser ganancia. So, primero que nada te tiene que dar ganancias para poder reinvertir. Si no es así, tienes que endeudarte y no es saludable para el negocio. Obviamente hay deudas que te ayudan a crecer como una nueva camioneta, una traila, y no tiene que ser nuevo, sino que tienes que tenerlo para poder dar un mejor servicio o hacer cosas más grandes. Como si yo me endrogué con mi primer camioneta, que en un principio no era para el negocio, era algo que yo quería, ¿verdad? Que no fue una compra muy inteligente No. en el aspecto del interés que nos dieron en ese Mm. momento, porque yo no tenía buen crédito, tu crédito tal vez estaba bien, pero no era el mejor en ese momento. Otra cosa que las personas no deben de hacer es firmar por alguien más en un carro, porque eso fue a lo que tú y yo hicimos y solamente teníamos un año de novios cuando yo firmé por tu troca. Y yo dije, ¿cómo le voy a decir a mis papás que hice eso? Pero en realidad eso fue lo que empezó tu negocio. Ya cuando Ujú. te enfocaste bien, eso fue lo que te dio el privilegio de poder hacer trabajo solo, porque más que nada tú
compraste una troca y no un carro de lujo que no puedes usar para volver a invertirlo en el trabajo. Y siento que ahí es donde las personas fracasan un poco en comprar un carro que no pueden usar para un negocio. Y yo veía que mi hermano tenía muchas camionetas de trabajo y yo sabía que era lo mejor para en un futuro, como yo tenía la visión de mi negocio. Yo decidí comprarme esta troca, que en un principio sí era un poco pesado, porque en ese tiempo yo ganaba $600 a la semana y el pago de la troca eran casi 1000. So, yo lo de 2 semanas de trabajo se iba para la troca. Mm. Lo de media semana del trabajo se iba para la aseguranza, porque pagaba 350 de aseguranza al mes. La mitad de mi dinero se iba para la troca. Pero ¿cómo le hiciste? Porque tú siempre has sido una persona que le tienes temor a tener deudas en tarjetas de crédito. Y tú nunca has tenido muchas drogas en tarjetas de crédito. Sí, y yo no Eh, sabía. en realidad, nunca he estado endrogado al 100%, pero usaba la tarjeta de crédito para pagar todo. Siempre era tarjeta de crédito, todo, Pero tenías para pagarlo. al fin de mes Ujú. o al fin del cierre, porque había veces que mi tarjeta de crédito eran 5000 y yo ganaba 4000 al mes cuando empecé a ganar mejor. Pero yo decía, con lo que me quedó el mes pasado, voy a liquidar la tarjeta de crédito. Sí, y el mes que entra no tenía dinero, o sea, no tenía cash, Ujú. no tenía efectivo para mí, pero usaba la tarjeta de crédito. Y durante ese mes gastaba 3000, ya me quedaba un poco de dinero y pagaba otra vez la tarjeta de crédito. Pero hay personas que se endeudan en tarjetas de crédito y ya luego dicen, ay, pues a rato lo pago o ya después lo pago y luego se gastan no de su semana. Entonces tú en ese tiempo, teniendo un problema con alcohol y usando las tarjetas de crédito, ¿cómo nunca te endeudaste? No lo sé. Inteligentemente o estúpidamente siempre usaba para todo la tarjeta de crédito, ¿verdad? Yo iba a la tienda, tarjeta de crédito. Iba a comprarme una tarjeta de crédito. Al momento que la tenía que pagar, no me pesaba porque decía, la puedo volver a usar, ¿verdad? Yo liquidaba la tarjeta de crédito mes con mes. Fuera lo que fuera, siempre trataba de liquidarla. Nunca he pagado intereses de una tarjeta de crédito, gracias a Dios. Cada mes, a pesar de que sean 5000, 10000, los he pagado mes con mes. Pero ¿cómo te ajustaba el dinero? Si en ese tiempo estás ganando $4000, pagabas 1500 entre la troca y la aseguranza, más renta, más comida, más alcohol. So, es chistoso porque en el trabajo que tenía, muchas veces los clientes salen y te dicen, oh, ¿me ayudas a hacer esto? Y te dan un poco más, Ajá. te dan efectivo. Muchas veces las cervezas las pagaba con el cash que me daban. O había veces que los clientes me regalaban cervezas. Me salían con un 12 de cervezas y yo era el más feliz del mundo, ¿verdad? So, no sé cómo le hice para hacer rendir el dinero, pero sí, mitad de mi cheque se iba para la camioneta en ese tiempo. Y la otra mitad usaba una parte para la renta y lo que sobraba era como 100 para el lonche del mes. So, sí administrabas tu dinero de alguna manera, para no endrogarte, eso Sí, sí es algo como impresionante. de una u otra manera administraba lo mejor que pudiera. Nunca me he drogado, hasta eso que sí, pero siempre guardaba para las cervezas. Decía, esto lo voy a dejar para mis cervezas, esto lo voy a usar Estaba en para tu esto. budget. Estaba en mi budget, ya. Decía, esto es para mis cervezas, para la comida y gracias a Dios nunca le dejé mandar a mis papás. Poquito, mucho siempre les he mandado porque mis papás no trabajan y, o sea, entre mis hermanos y yo los mantenemos. Yo le mando mes con mes cierto dinero a mis papás y así ha sido desde que llegué. Siento que es parte de la bendición, porque yo nunca he dicho que no y pues como dicen, obra bien y te va a ir bien. Yo siempre he tratado de hacer el bien a pesar de mi alcoholismo y de todo. Nunca he descuidado mis responsabilidades y pues, o sea, administrar no fue fácil porque como fue creciendo el negocio, los gastos fueron creciendo y fue un miedo que nos llegó a dar, ¿verdad? Sí, fue un miedo que me quitaba el sueño, el miedo de que al final le tenemos que invertir tanto al negocio que me daba miedo que no iba a quedar para nosotros. Y es algo que siento
que estamos afortunados, que los 2 tenemos la misma forma de pensar en el dinero, en el negocio, que tú siempre me decías: "Si al final del día no tenemos para nosotros, yo voy a ver cómo podemos reducir costos". O sea, quizá quitando un trabajador o quizá dejar de invertir en el negocio un tiempo, pero nunca nos va a hacer falta nada y nunca nos vamos a endeudar. Para eso, para mí, era exactamente lo que tenías que escuchar, porque yo no podría estar con una persona que solamente piensan, ay, ya después va a haber dinero. Hay que gastarnos todo ahorita porque ya después va a haber dinero. O, y ay, luego vemos cómo lo hacemos. O sea, nosotros no tenemos ese tipo de relación. Nosotros tenemos la relación que yo quiero un plan y tú sabes exactamente qué decirme para calmarme y es exactamente lo que va a pasar. Y eso me ha reducido mi miedo y ahorita se me hace algo chistoso escuchar cómo administrabas tu dinero, porque ya que nos casamos y yo te enseñé cómo en verdad administrar tu dinero, era algo muy raro para ti, porque yo mencioné en mi capítulo que usamos una plataforma que se llama Quicken para administrar nuestro dinero. Y a ti no te gustaba porque tú veíamos exactamente quién gastaba qué, en dónde, qué cantidad, había un budget. Si nos pasábamos de nuestro budget en comida, veíamos exactamente lo que compramos de comida y no me podías mentir y yo no te podía mentir. Y para las personas que están empezando un negocio y se les hace difícil manejar su dinero, lo que sugiero en base a nuestro negocio es agarrar una plataforma que te demuestra exactamente lo que estás gastando y lo que está entrando. Porque siento que eso fue cuando nosotros empezamos a tomar en serio el negocio. Cuando veíamos, nos resta mucho al final del mes. Entonces, ¿para qué gastarlo en comida? ¿O para qué gastarlo en una mensada? Mejor hay que invertirlo o guardarlo para el futuro. Más que nada, yo siento que el tener la visión de lo que estás generando y ver en el otro lado todo lo que te gastaste en un mes, yo me mostraba y yo decía, no puedo creer que me gasté $5,000 Ujú. entre comida, gasolina, cosas que compré para el trabajo. Yo decía, es imposible que haya gastado esa cantidad. Pero ahorita es lo que me gasto en una semana. So, administrando, porque, o sea, en ese momento yo decía, gasté esto en este mes. So, no era fácil de visualizarlo, pero si no hubiéramos administrado de la manera correcta, no hay dinero que te alcance, Ujú, Exactamente. exactamente. porque en ese tiempo ganábamos 5,000 cuando empezamos, un poquito menos, como 4,000, cuando empezamos el negocio por nuestra propia cuenta, que dejé de trabajar por mi hermano. Fue difícil, muy difícil, porque el pasar de ganar, yo ganaba con él también otros 4,000 y los de nosotros, y eso ya eran como 8,000. El pasar de ganar esa cantidad a solo lo nuestro fue muy complicado, el reducir nuestros gastos. Entonces empezó a crecer el negocio. Como fue creciendo, el ingreso fue mayor y pues nos iba muy bien. Pero cuando llegó el trabajador, yo le dije, vamos a tener que reducir nuestros gastos de nuevo. Fue como empezar de cero. Y pues entre sí no accediste, porque en el proceso de crecer el negocio, todo mi tiempo era el negocio. Ella no estábamos juntos mucho tiempo. Yo era más que estoy trabajando, llegando a la casa y me ponía a hacer algo. Y eran muchas peleas, Porque en muchas ese tiempo discusiones. tenemos una bebé recién nacida. Entonces era muy difícil también para mí. O sea, tú estabas fuera todo el día y yo sola todo el día con un bebé que yo no sé cómo cuidarlo. Yo nunca tenía un bebé. Yo dije, yo no sé cómo cuidar a esta criatura. O sea, lloraba y yo no sabía qué quería. Y varias veces te llamé y te dije, no puedo. Te decía, vente a la casa porque yo no puedo. Y gracias a Dios tuvimos la flexibilidad de que tú podías venirte a la casa y ayudarme. Porque yo no sé qué hubiera pasado de mí si no hubiéramos tenido ese apoyo. Así recuerdo que muchas veces estuve trabajando y dejaba el trabajo por irme a estar contigo y con la niña. Yo tomé la decisión de empezar mi negocio más que nada por eso, por poder estar cuando me necesitaras y poder hacer las cosas que nos gusta cuando queremos. El ser tu propio jefe, muchos piensan como que voy a tener mucho tiempo libre. No es así si no sabes cómo manejar las cosas. Ujú. Porque un negocio te puede consumir todo tu tiempo, puede consumir tu vida y tu relación, tu familia. Porque el hecho de tener un negocio
lo es todo, pero tienes que saber cómo acomodar los tiempos. ¿Y cómo lo haces? Ah, es muy complicado de explicar, pero muchas de las veces tú me ayudas con eso, porque Ujú. tú me dices, este es tu sketch, más que nada las aplicaciones que tenemos. Como tenemos otra aplicación que se llama Jover. Eso nos ayuda a ver a qué casas vamos a asistir cada día. Ahorita que el negocio ha crecido, tenemos 2 empleados, ya no es uno, ya son 2. Ellos hacen la mayoría de las cosas y yo o ando viendo nuevos trabajos o les ayudo. Más que nada les ayudo porque quiero que los clientes estén contentos, pero yo sé que no es necesario el estar ahí presente. Trato de ayudar en el trabajo porque no me quiero aburrir tampoco y me gusta mi trabajo. Ujú. So, cada día me levanto a la misma hora, sigo yendo a trabajar con ellos y más que nada el schedule es lo que me ha permitido manejar mis tiempos debidamente. ¿Tú crees que es mejor trabajar para alguien o tener tu negocio? Depende, porque mira, si eres una persona que no te gusta esforzarte y hacer las cosas como de la manera correcta, porque yo cuando era trabajador ni siquiera pagaba impuestos y eso fue algo muy complicado ahora que tenemos el negocio. Como trabajador yo decía, me pagan en efectivo, no se van a dar cuenta ni siquiera que existo, ¿verdad? No pagaba los impuestos. Primer año de mi negocio fue muy difícil el tener que averiguar de los impuestos. Siento que eso como tener tu propio negocio es una responsabilidad. Ujú, Y el haber ido a hacer los impuestos y ver lo que me tocaba pagar, yo dije, ¿es cierto? No quería. Yo Ujú. le dije a ella, no hay que reportar, no quería hacerlo. Y no es fácil el ser el dueño del negocio. Tienes más responsabilidad que un trabajador tal vez porque llegas a tu casa y sigues trabajando. Tienes la responsabilidad de pensar en qué van a hacer el siguiente día. Y el hecho de que siempre estén con trabajo es tu responsabilidad. Si no tienen trabajo, ellos obviamente van a buscar otro lugar donde puedan trabajar. Y tú tampoco quieres eso, porque te quedas sin trabajador, pierdes el negocio. ujú, Pregunto porque yo trabajo para una compañía y mi esposo no entiende por qué. Él no entiende por qué yo no me independizo a tener mi negocio. Y le digo, mira, yo llego a mi casa después de mi trabajo y ya no es mi problema. Esa responsabilidad se queda con los dueños. Yo llego a mi casa, apago mi teléfono, apago mi computadora y yo ya vivo mi vida. Tú llegas a la casa y hasta que hay veces que le están llamando a las 5 de la mañana, a las 10 de la noche, el problema siempre, la responsabilidad siempre está contigo. Sí, no gano igual que él, pero la responsabilidad tampoco es igual. Exactamente. Yo creo que la responsabilidad de ser el dueño del negocio es mucho mayor a cualquier cosa. Obviamente tiene muchos beneficios con ello, como el ganar un poco más de dinero, tener más estabilidad económica, pero obviamente son gastos y gastos, responsabilidad que a fin de cuentas muchas veces afecta en una relación familiar, si no sabes cómo ujú, manejar tus tiempos. Porque yo lo veía cuando con mi hermano, él tiene un negocio más grande que y yo veía como el tiempo que le tomaba el contestarle a todos los clientes. En un día recibía más de 50 mensajes. El simple hecho de contestar todos los mensajes, yo decía: "Uy, qué hueva me daba". Pero Sí. yo era algo que yo quería tener mi negocio. Y eso lo vivo ahora. O sea, hay veces que Ya es ves. de mañana y ya tengo 5 mensajes y digo: "Ay". O en la noche, que me dice: "¿Qué estás haciendo?". Estoy respondiendo mensajes. Dice: "Son las 10 de la noche. ¿Cómo vas a responderle a un Ajá. cliente a esta hora?". Digo: "No, pues me mandó el mensaje ahorita". Es mucha responsabilidad y no todos están listos para hacer eso. Por eso hay quienes quieren ser trabajadores y quienes quieren ser jefes, que para mí yo preferiría mil veces ser un trabajador, pero no quiero, tengo la ambición de llegar a ser más. Maybe algún día puedo tener muchos trabajadores y no estresarme de nada. Ujú. ¿Qué le dices a las personas que vienen a este país y dicen, yo soy indocumentado, yo no tengo igual oportunidades que las otras personas, que llegan y no tienen el éxito que esperaban tener y los excusan porque son indocumentados? Mira, muchas veces uno se pone límites de que yo no puedo tener esto porque no tengo papeles. Yo tampoco tenía papeles, ¿verdad? Y no los tengo todavía, pero, Sí, ya los tienes, ya los tienes. bueno, el hecho de que uno se ponga esos límites
ya estás empezando mal. So, todos tenemos las mismas posibilidades, simplemente está en el esfuerzo que tú quieres hacer. Porque como yo les estaba diciendo, yo fui a la escuela, no, tal vez no por voluntad propia, Ujú. pero fui a la escuela porque quería aprender inglés, porque necesitaba el inglés. Estamos en un país que necesitas el idioma. Muchos dicen, no lo ocupo. Hablan español en la tienda. So, no. O sea, para cualquier trámite legal, para algún empleo mejor que quieras tener, necesitas el idioma. No importa si no quieres tener tu propio negocio, pero decir, si en tu trabajo hablas inglés, a lo mejor te van a dar un aumento. Ujú. So, Ujú. es bueno para ti. So, yo le recomendaría a cualquier persona, más que nada, aprender el idioma y quitar esos límites. So, todos tenemos las mismas posibilidades, simplemente tienes que hacer el esfuerzo para llegar a ese objetivo que tú quieres. Y no es fácil, va a haber cosas en el camino que se te van a atravesar y vas a decir, ya no quiero o ya no puedo hacerlo. Como a mí cuando me dieron el DUI, que yo decía, me quiero ir, pero no, aquí seguimos y le he echado ganas, pero no digo que yo tengo el éxito, pero estoy trabajando para llegar a tenerlo. Y estoy feliz con lo que estoy haciendo, estoy muy orgulloso y haber llegado aquí con una maleta de ropa simplemente y no tener nada es mucho lo que hemos logrado. Y todo es gracias al esfuerzo y el apoyo que me han brindado. Tanto nuestra familia, tu familia, o sea, Ujú. todos los alrededores, es mucho apoyo y es muy bonito y muy agradecido con todos. Tú llegaste hace 6 años. ¿Qué piensas? ¿Qué tanto lo que ha cambiado tu vida en los últimos 6 años? ¿Lo piensas y te lo crees o nomás te crees que estás soñando? Mira, desde hace mucho tiempo yo me he puesto a pensar que mi yo del pasado no creería hasta dónde, en dónde estaría el día de hoy. Porque para empezar, yo sabía manejar muy poco. O sea, no era como que sabía manejar nada. Yo no tenía aspiraciones de tener un negocio. Eso nació cuando yo llegué aquí. So, mi yo del pasado tal vez diría, no quiere una cuenta de banco. O sea, yo no quería una cuenta de banco. Yo no quería sacar una licencia. So, todo ese tipo de cosas no era algo que yo deseaba, pero llegaron al paso del tiempo. Y más que nada porque tuve una persona que me sugirió, que me apoyó y siempre me ha motivado para seguir obteniendo metas y goles en la vida. So, yo siento más que nada que el apoyo es muy importante. Porque si en tu vida no tienes una persona que te apoye y te motive, no vas a lograrlo. Ujú. Y eso es algo que en el pasado tal vez lo tenía con mis padres, pero no es lo mismo. O sea, ellos siempre me han apoyado y me han motivado, pero cuando yo llegué aquí estaba solo. Nadie me motivaba, nadie me apoyaba. Empezamos a salir y tú siempre me lo dijiste, eso, tú pues, échale ganas, puedes hacerlo y más cuando empecé el negocio. Tú me decías, yo no quería comprar las herramientas. Ella fue la que me dijo, vamos, yo te acompaño. Tenía el dinero, pero no quería gastarlo en eso. So, me acuerdo que fuimos juntos, compramos las herramientas y así empezó el negocio. Una troca, 5 herramientas y poco a poco. Y ahora es un negocio de 2 trocas, 2 trailers, 2 trabajadores, 100 casas y un sitio. Muchas Sí, personas nos conocen. ¿Y cómo ves ese cambio? ¿Tú sientes que es algo que quien sea podrá lograr o crees que es suerte? mira, tiene que ver con ambas cosas. Es suerte, pero más que nada, mucha dedicación, mucho trabajo. Porque cualquiera puede tenerlo, pero no cualquiera quiere esforzarse. El hecho de, como lo dices, querer llegar a tu casa y descansar es muy bonito, muy a gusto, que no me preocupo de nada, puedo ver televisión, pero sin embargo hay veces que tienes que llegar y tienes que hacer un estimado. Y, o que tienes, ¿cómo decir? Si alguien tiene un negocio más grande, tienes que llegar a tu casa y estar leyendo planos. Y no es algo que te dé felicidad, tal vez, Ujú. pero es algo que tienes que hacer como dueño de negocio. Y no es fácil. Como yo hay veces que veo a personas que tienen negocios tan estresados que no pueden con el estrés, terminan perdiendo su relación, su familia. Y también es algo que no quisiera llegar a que nos sucediera, obviamente. Eso tienes que tener los pies en la tierra, pensar bien cómo vas a hacer las cosas.
Yo quiero dejar el trabajo en el trabajo, que muchas veces el trabajo te lo llevas a casa, no por decisión, sino porque tienes que hacerlo. O sea, es decir, si un cliente está molesto y te está regañando, Mm, tienes que contestarle simplemente y ya. Siento que siendo una pareja casada con una hija y manejando un negocio, como yo dije, yo estaba muy nerviosa de cómo iba a afectar nuestro matrimonio, pero siento que por un tiempo lo estaba viendo como vamos a estar en la misma dinámica que yo vi toda mi vida de dejar que el negocio opaque nuestra relación. Y ya fue cuando yo te dije, yo tengo mis horas de trabajo de nuestro negocio de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Después de eso yo no quiero que me molestes, porque yo veo cómo un negocio puede afectar a un matrimonio y yo no quería eso. Entonces, ponernos de acuerdo de que en la noche, cuando la niña se va a dormir y solamente somos tú y yo, vamos a hacer algo juntos, o vamos a ver una movie, o nos vamos a acostar, o vamos a platicar de nuestro día, pero yo ya no trabajo para, para el negocio en ese tiempo. Y si tú vas a ir a trabajar, tú ve a trabajar, pero yo ya no soy parte de eso. Y para las personas que están casados y tienen un negocio, para mí eso es lo más importante. Tener una conversación de cómo el negocio va a estar o no va a estar en nuestra casa y en nuestro matrimonio. Simplemente el poner horarios, como decir, después de las 8 no hables de esto, no digas nada. Hay que tener tiempo en familia, más que nada, porque si tienes hijos, los niños también necesitan tiempo. Ujú. Necesitas jugar con ellos, ver televisión con ellos, depende de la edad, ¿verdad? Obviamente. Y es decir, salir a caminar al parque, cualquier cosa, invertirle tiempo a la familia, porque la familia es lo más importante. Ujú. Sin la familia tal vez no tendría nada de lo que tengo, porque muchas veces la soledad y la depresión me llevó al rincón donde estaba con el vicio, con el alcohol, y no es algo que yo quisiera volver a tener en mi vida. Y ahora, teniendo tu negocio y tu hija, tu matrimonio, todo, ¿hay un momento en ese camino que tú sentiste, lo logré, esto va a ser algo bien bonito? Mira, muchas veces, hay veces que en la mañana me levanto y siento como si no fuera cierto, o sea, me he puesto a pensar como, es verdad, o sea, lo estamos logrando, lo estamos haciendo, y pero a pesar de que siento que lo estamos haciendo, que lo hemos logrado, cada día me levanto con una nueva ambición. Como ciertos días yo he pensado que una de mis metas en futuro, quiero tener mi licencia de contratista de landscape, C27, y he estado estudiando para ello. Un decir, el día de mañana yo que me levanto, es una semana nueva para empezar a trabajar, pero yo tengo la ambición de querer lograr otro objetivo. Lo estamos logrando, lo vamos a lograr, pero poco a poco, cada día. Cada día es parte del negocio. Es algo que estamos haciendo juntos, más que nada. ¿Y tú dónde te ves o dónde nos ves en 5, 10 años? Am, Nos veo en una playa descansando. Retirado. Ese me Retirado. gusta. No, no, me gustaría tener más tiempo en familia, como que el negocio pudiera funcionar sin mí, sin nosotros. Pero para eso, obviamente, ahorita yo tengo que trabajar más, echarle más ganas, y es algo que se tiene que hacer por unos años para que en un futuro. Ya tienes tus papeles, pero no te ha llegado tu mica. ¿Y tú crees que eso va a abrir una parte nueva de tu vida? Obviamente, siento que más que nada, desde que llegué yo tenía las ganas de ir a ver a mis papás. Es lo que más me ha dolido de estar lejos Ujú. de México. Yo siempre he estado muy apegado con mi mamá. Yo con mi mamá le llamo todos los días por 2 o 3 horas, hablo con ella diferentes veces, y más que nada yo quiero ir a visitar a mis papás. Y sí, tal vez nos pueda abrir diferentes caminos, pasear, disfrutar, viajar. Como yo te he dicho, yo me gustaría conocer partes de Europa y diferentes partes de los países. ¿Te da miedo regresar a México y recordar de la persona que tú eras antes? No miedo, pero tengo como el sentimiento de que nada es lo mismo. Las cosas han Mm. cambiado mucho.
y las calles no se ven igual. Las personas ya no son las mismas. Muchas de las personas con las que yo convivía o están en la cárcel o los han llegado a matar por desgracias de la vida y no es bonito. O sea, el llegar y no encontrarme a los mismos amigos con los que jugaba no será lo mismo. Soy yo, más que nada, tengo la ambición de ir a México y me gustaría ir a México por estar con mi familia, con mis papás. Disfrutar el tiempo que cuando estuve allá no disfrutaba. Porque el otro día estábamos teniendo una conversación y yo le decía a Miranda que yo nunca había pasado un 24 o 25 de diciembre en familia. Eran las 6 de la tarde y yo me iba y no volví hasta el siguiente día, que me había ido a amanecer con mis amigos a tomar. Y eso es algo que me pongo a pensar en este momento, porque el otro día que estuvimos en familia fue muy bonito y es algo que me trae mucho sentimiento de que algo así no lo añoraba cuando yo lo tenía. O sea, no lo disfrutaba, porque en años pasados cuando estaba en México llegaba a la hora de que nos íbamos a juntar con los amigos y me iba. Lo disfruté, obviamente, pero es algo que quiero hacer de nuevo, no. Yo quiero pasar tiempo de calidad con mi familia y disfrutarlo solamente. Pues muchas gracias por estar aquí, Marco. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Gracias por escuchar. Por favor, síguenos, danos un like y también comenta un comentario de 5 estrellas si te está gustando el podcast. También revisa nuestro Instagram donde subimos fotos de cada episodio. Si estás interesado en ser un invitado, está la información en nuestro bio. Nuevos episodios salen cada lunes. Te vemos para la próxima semana en Choices Were Made. Bye.